Bueno, muy bien. Un cordial saludo para todos, para todas. Vamos a comenzar a realizar este video de observaciones con relación a las dos propuestas de diseño de esta pieza publicitaria Volkswagen Beetle 2015 y de su pieza de tipografía figurativa. Entonces, en primera instancia, una recomendación para todos. La idea es que no exportemos archivos en formato PDF. La idea es que por favor lo hagan en formato JPG. ¿Listo? Fotografía. Es mucho más sencillo manejar las observaciones de esa manera. ¿Listo? Cuando todos son JPG y no unos de un formato y otros de otro. Vamos a comenzar entonces con Joan. Bueno, inicialmente veo aquí varias dificultades. Ese Volkswagen Beetle, las líneas están muy pegadas. Fíjate que el 0 se monta sobre la G. Además de eso, las dos líneas de texto deberían estar ubicadas más arriba, ¿cierto? Hay mucho espacio en la parte superior y se está dejando pegado ese cabezote aquí a la fotografía, no queda aire. Este logotipo es muy grande, es bastante desproporcionado, debería ser más pequeño en esa posición, pero mucho más pequeño. Este texto, enamórate de su belleza interior, no está bien escrito. Definitivamente los textos en rojo pues no necesariamente se ven bien, ¿cierto? Creería que esta es una buena tipografía, pero no es el color más apropiado para esta pieza. ¿Listo? Revisa, por ejemplo, manejar el azul del logotipo, por ejemplo, pero no necesariamente este color. El texto, este que está aquí, está prácticamente encima del carro, no se nota ningún respiro. Y algo similar está pasando aquí también, ¿no? Prácticamente que aquí sobre la sombra debería haber un poquito más de espacio, más de respiro. Esa foto realmente no es que se vea muy bien allí. Al logotipo estar mucho más pequeño, podría aumentarse el tamaño, incluso dejarse sangrada, es decir, pegada al borde. Pero haciéndolo de forma proporcional, ¿no? Cambiar el tamaño proporcionalmente, sin dañarla. Esta parte me parece que va bien. Todo este manejo informativo. Medellín lleva tilde. Ojo con la ortografía. ¿Listo? Creería que en términos generales esas serían las observaciones. Fácil lleva tilde. ¿Listo? Creo que hay bastante por mejorar. Incluso diría que este texto podría ir un poquito más pequeño, ¿cierto? No tan grande, con un poquito menos de interlineado, es decir, el espacio entre líneas. No necesariamente, ya habíamos comentado en un encuentro sincrónico, la idea es una sola tipografía, no, se pueden manejar de 2 a 3, ¿listo? Como máximo. Como aquí estás manejando siempre la misma, pues se ve muy monótono el diseño, ¿listo? Bueno, muy bien, vamos entonces con la otra pieza. Realmente no se siente qué es lo que hay allí, ¿cierto? Hablas de un ave allí, un halcón, pero se pierde muchísimo. La idea de la tipografía figurativa es figurar formas, pero sin que se pierda como tal ese elemento que se está tratando de representar. Listo, aquí se pierde bastante, realmente no se siente cómo es el manejo. Listo, entonces no se sabe bien. Aquí va el cuello, luego por ahí la cabeza termina como muy perdida y no se siente realmente cuál es el manejo allí. Por aquí ya se deforma demasiado la tipografía, demasiado, ¿cierto? No se trata el ejercicio de eso, se trata de lo que estás haciendo acá. Todo esto va muy bien, pero cuando ya los textos no se leen, ¿cierto? Las letras, pues definitivamente el ejercicio ya no es tan bueno, no es tan interesante. Además se trata de que no se pierda, ¿no? El amarillo sobre blanco se pierde, no tiene un buen manejo de contraste. Entonces aquí también hay dificultad en todo esto. Creo que lo ideal sería replantear, ¿listo? Para que se vea mucho mejor. Y si ves dificultad,
cambiar el animal con el cual estás trabajando. ¿Listo? Vamos con Lady. Bueno, Lady, la fotografía es de muy mala calidad. Tiene que ser una fotografía muy buena, que no esté pixelada, que no esté borrosa, que no esté oscura. No tiene esos problemas acá, pero sí está pixelada. ¿Listo? Entonces es de mala calidad esa fotografía. Le falta muchísimo, muchísimo en propuesta de diseño a la pieza, teniendo en cuenta los referentes que vimos. ¿Listo? Realmente esperamos que se proponga, ¿cierto? Mucho más de lo que hasta el momento estás presentando. ¿Listo? Faltan textos, realmente allí solamente hay un título, una foto y un par de textos. Realmente no hay en este momento una propuesta de diseño en donde ni siquiera como tal la fotografía es de buena calidad. ¿Listo? Allá en Google, si tú revisas, hay una opción que dice herramientas y dice tamaño de archivos. Entonces se pueden buscar fotografías grandes, ¿cierto? Y de buena calidad. Hay que replantear totalmente el diseño. Fíjate, en todas las entregas hay diseños de muy buen aporte. ¿Listo? Aquí estamos bastante lejos. ¿Listo? Eso es lo que podría mencionar con respecto a tu diseño. Con este, el de tipografía figurativa, existe algún acercamiento, pero todavía estamos lejos, ¿cierto?, de un término de calidad. Lo mismo, se mostraron muchos referentes, se explicaron muchas cosas, ¿cierto? Aquí estamos muy lejos todavía. Adivino, pero no es porque realmente se vea, que este es un elefante por el majestuoso, fuerte, ¿cierto? Y pareciera por aquí haber alguna especie, ¿cierto?, de colmillos, pero realmente la cabeza se pierde bastante, el cuerpo también aquí en gran medida se pierde bastante, ¿listo? Incluso la cola. Entonces la tipografía figurativa realmente lo que busca es figurar la forma, sí, con tipografía, pero la idea es no que se pierda, ¿cierto?, sino por el contrario, se debe reconocer muy bien. Entonces yo diría que lo ideal es replantear, ¿cierto?, mejorar bastante ese planteamiento que traes hasta el momento. Aquí prácticamente no existe tipografía en toda esta parte, y ya lo que hay aquí debajo no se lee, ¿cierto? Y lo que está aquí en la cabeza, pues definitivamente se pierde bastante, pero bastante, no es reconocible. Ángela, realmente no entiendo, Ángela, sobre qué hiciste la pieza. Si de hecho fuiste la única persona que trabajó sobre otra cosa. ¿Listo? Creo que ya con las piezas que hemos visto, más las que vienen después en este video, además los referentes, ¿listo?, te indicarán que esta no era realmente la pieza. ¿Listo? Estábamos hablando de un Volkswagen Beetle 2015, estábamos hablando de otra cosa completamente distinta. Lo que te puedo decir es que el manejo aquí de textos es muy complicado, prácticamente no se lee, es que de hecho no se lee absolutamente nada. ¿Listo? Es muy complicado, es imposible leer estos textos de abajo. ¿Listo? Y el texto de arriba apenas y en una mínima medida se alcanza a leer. No hay ortografía. ¿Listo? Eso te menciono pues a partir de lo que me estás mostrando, pero la pieza tiene que adecuarse al tema, ¿listo?, que es completamente distinto a lo que estás presentando. Con respecto a la tipografía figurativa, realmente es muy confuso, muy complicado entender cómo es
que está ese Batman. Es muy complicado, no se entiende definitivamente. Es más, si yo quito esta esfera, ¿cierto? Pues ahí sí que más complicado entender qué es. Por ahí si acaso, por aquí entonces uno empieza a analizar la pieza, es que aquí dice Batman, pero ¿en dónde está? Ni idea, no se reconoce absolutamente nada. ¿Listo? Entonces hay que replantear de nuevo la tipografía figurativa figura formas, pero no por ello quiere decir que se pierdan. ¿Listo? Nosotros mostramos unos referentes en el encuentro sincrónico y de hecho están allí también en la plataforma. Ninguno se pierde. ¿Listo? Por el contrario, tienen incluso diseños de fondo y todo esto. O sea que también habría que replantear. Luzaida. Bueno, tu primera pieza es una foto y la otra es un PDF. ¿Listo? Entonces desde ahí ya es un poco desorganizada la entrega. Ese Volkswagen 2015 yo diría que va relativamente bien. El tema es que este logotipo es gigantesco, debería ser mucho más pequeño. Yo calculo más o menos la mitad del tamaño y eso te permitiría tomar el texto y hacerlo un poco más grande, que sea más protagonista, ¿cierto? Que esté un poco más arriba para que el 2015 también suba, ¿cierto? Porque hay bastante espacio por arriba. La idea no necesariamente es utilizar una sola tipografía. ¿Listo? Y aquí estás utilizando una sola. ¿Listo? Aquí utilizas quizás una segunda, pero idealmente 2, 3 tipografías. Esta no es una buena elección tipográfica. ¿Listo? Porque hay letras que son o no tienen realmente un muy buen diseño. Además de eso, el interlineado, el espacio entre líneas, no existe, ¿cierto? Entonces también es muy complejo leer el texto. Debería existir un poquito de espacio entre líneas, debe existir interlineado, las líneas no se pueden pegar. Mira lo que pasa acá, mira lo que pasa acá. ¿Listo? Y tener cuidado con el manejo o elecciones tipográficas. ¿Listo? Realmente este y este deberían tener tipografías diferentes. Y luego aquí, ¿cierto? En estos textos, trabajar o bien esta o bien la otra. Preferiblemente esta. ¿Listo? Porque se supondría que esto que está acá es más importante que lo que está aquí. Bueno, luego vienen estas fotos, me parece bien, están bien distribuidas. Pero si te das cuenta se desperdicia mucho espacio acá en esta parte. Realmente al haber aquí más interlineado vas a necesitar más espacio y por tanto ese fondo rojo con la tipografía van a tener que bajar, las fotos también, ¿cierto? Y bajar bastante. Yo diría que este elemento rojo de fondo, esa reserva debería precisamente comenzar desde aquí hacia abajo para que este texto fluya con muy buen espacio entre líneas, que tenga un buen espacio. Mira, este es muy poquito, este espacio con respecto a este nuevo elemento. Esto hay que manejar mucho mejor los espacios. Al bajar todo eso, las fotos deberían llegar más o menos hasta por aquí. Y luego los textos bajan y ya la pieza tiene una muy buena distribución de espacio en ese sentido. ¿Listo? Lo que te digo, hay que revisar la tipografía, esta no es la más adecuada, ¿cierto? Porque buscamos una tipografía seria, una tipografía para esa marca. ¿Listo? No tan descomplicada. Bien, entonces ahora vamos a revisar, esas serían las observaciones contigo. Vamos a revisar el PDF, el de tipografía figurativa. Esa creatividad está muy pegado a la forma, debería estar
un poco más aislado, dejar espacio, dejar respiro. No es la idea encerrar, no es la idea hacer líneas, ¿cierto? Y rellenar de texto. ¿Listo? De eso realmente no es de lo que se trata la tipografía figurativa. La tipografía de figuración lo que busca es precisamente reemplazar todas esas líneas, todo ese manejo de contornos con solo texto. ¿Listo? Fíjate en los referentes que hay allí en la plataforma. Es pura tipografía. No existen allí manejos de líneas, no existen allí manejos de módulos, digamos este módulo curvo acá y se rellena de letras. No, esa no es la idea. ¿Listo? Tú puedes formar las líneas con tipografía. Esto es lo que estás insinuando acá, pero sin que aparezcan las líneas, porque si no, no tiene sentido. ¿Listo? Y al final, lo que tú produzcas debe reconocerse, aun cuando esté hecho a partir de sola tipografía. ¿Listo? Creo que en ese sentido, pues vas a tener que replantear bastante en su totalidad la pieza. Bueno, vamos con Marcela. Volkswagen Beetle 2015. No es tan adecuado que manejes estas curvas acá. Es mejor un rectángulo completo y listo. Bien. Tampoco es adecuado el manejar esa gradación de color de blanco a oscuro, porque si bien aquí el texto se lee bien, aquí en la última parte ya se siente un texto que se comienza a perder porque es negro sobre fondo oscuro. Entonces, idealmente podrías llegar a manejar, ya que todo lo estás manejando en grises, por ejemplo, un negro, ¿cierto?, de fondo y el texto blanco, por ejemplo. Y tendrías que mirar qué haces con el logotipo, ¿no? Porque como es... yo te sugeriría trabajar con la versión circular azul. Es una opción, claro que como todo lo manejas en grises no se vería realmente tan bien. Si no, puedes dejar el fondo blanco y la tipografía negra, pero no con esa gradación de color de fondo. El nuevo Beetle debería ser más grande, ¿cierto? Y luego esta tipografía se vería mucho mejor. No es lo ideal que tanto ese subtítulo como el texto estén en la misma tipografía. ¿Listo? Lo que dijimos desde hace mucho rato, desde el primer encuentro, se pueden manejar de 2 a 3 tipografías. ¿Listo? Se vuelve muy monótono el manejo con una sola tipo. Ese texto debería estar más a la derecha para que se vea mejor repartido el espacio, ¿no? Estos iconos sería, por ejemplo, mejor se verían mejor sin esos parches blancos. Los puedes conseguir en internet transparentes, sin esos parches, porque se daña mucho el diseño. Cuando lo crees lo ves. Estos logos, iconos mejor, están muy pegados a la izquierda, muy pegados por arriba. Eso debería estar mucho más abajo, ¿cierto? Y de hecho, pues no hay necesidad de este Volkswagen ahí, cuando ya se dijo arriba, ¿cierto? Entonces este elemento gris de fondo debería tener menos altura para que este texto vaya más a la derecha, ¿cierto? Y si se quiere se deje más espacio acá. Listo, creo que la pieza puede mejorar muchísimo. Ten en cuenta 2 a 3 tipografías para ese manejo. La pieza todavía le falta bastante. Vamos con la tipografía figurativa. No dejes estas curvas allí, que realmente no se ven para nada bien. Preferible dejar ese fondo completo
Me parece que es interesante lo que haces allí con el gato, me parece que funciona. El único problema es, por ejemplo, este texto no se ve realmente bien manejado. Sería mejor que si vas a utilizar este texto, por ejemplo, acá no tiene contorno, ¿listo? Aquí tampoco, ¿cierto? Aquí tampoco, y se ve muy bien. O sea que los que tienen contorno se ven muy artificiales, estos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿listo? Sería mejor todos sin contornos, ¿listo? Entonces en este caso quizás, por ejemplo, sea relleno negro también, y no ese contorno allí verde, ¿cierto? Estos otros contornos, mejor sin contornos, y más bien lo que podrías hacer es tratar de darle a cada texto una pequeña sombra que quede marcadita, que le dé fuerza a cada texto, pero sin que eso se vea ya supremamente fuerte, esa sombra pesada, sino muy disimulada, que apenas le dé fuerza y se va a ver mucho mejor. Y cambiar esto porque aquí sí que definitivamente no se ve qué es lo que estás proponiendo. Además que queda todo esto sin tipografía, ¿no? Bueno, vamos entonces ahora con Cristian Camilo. Bueno, Cristian, la idea no es presentar las mismas piezas del semestre anterior, lo digo principalmente por esta. ¿Listo? Esto va muy bien, me parece que es bastante bueno, y sin embargo se podría, por lo menos, esto ya que estás presentando la misma pieza, cambiar esto. Cuidemos la vida marina, ¿listo? Jugando un poco más con algo más interesante, ¿listo? Además ese punto sale creo que hay que hacer algo más interesante con la tipografía, ¿listo? Por lo demás me parece que es muy buena pieza, como ya te había dicho el semestre pasado, pero la idea no es presentar exactamente las mismas, preferiblemente piezas diferentes, ¿listo? Con respecto a esta, pues digamos que va bien aunque sea la misma. Sugeriría de todos modos características mucho más pequeño, no en esa tipografía porque es muy caricaturesca, necesitamos realmente algo más serio. Esta tipografía es gigantesca, todo este texto debería ser una tipografía también un poco más interesante, más seria, muy gruesa, muy grande además, ¿cierto? Aquí la parte de redes sociales podría ser que se manejara esta tipografía, pero debe ir por lo menos un punto más pequeños esos textos, más pequeños los iconos. Comenzar aquí con todas en mayúscula, aquí la C y la P están en minúsculas, y cuando ese texto sea realmente en otra tipografía y de hecho un poquito más pequeño, características también debería bajar, ¿no? Y alinearse por aquí, ¿no? Porque características en este momento no se sabe si es del título o desde este texto. ¿Listo, Cristian? Vamos con Dalia. Dalia, valoro el esfuerzo que haces allí con la pieza. Sin embargo, la idea es hacer algo aún mucho más pulido desde el manejo de la tipografía, ¿cierto? Y del mismo dibujo que estás planteando. ¿Por qué? Los textos no los podemos partir de esa forma. La nueva máquina del tiempo. ¿Listo? No, la nueva máquina del tiempo. A 2 líneas. Además esa Q está rarísima. ¿Listo? Que cómo cabe a 2 líneas, eso sería lo que tendrías que replantear.
¿Listo? Volkswagen Beetle 2015 se ve allá como muy apretado, bastante apretado, y de hecho se ve borroso, no se ven líneas rectas, hay que trazar líneas guía para trabajar siempre los textos y luego borrarlas. ¿Listo? Aquí necesitamos que realmente estos sean círculos bien hechos al máximo, pero es que aquí está todo esto bastante irregular. ¿Listo? No se pierde mucho en esencia el sentido de los círculos, les falta bastante. Es un trabajo pues de más exigencia técnica. ¿Listo? Y si eso se logra, pues muy seguramente el diseño se vería bastante interesante. Aquí en el carro pues también se siente un poco la desproporción, ¿no? Aquí una altura y aquí otra. Entonces esas serían las observaciones con respecto a esta pieza. Con respecto a esta otra, no se trata de llenar el texto de tipografía, de llenar, perdón, el fondo de tipografía. Se trata de hacer tipografía figurativa. Dimos muchos ejemplos en el encuentro sincrónico y además están allí en la plataforma referentes, un archivo para descargar. ¿Listo? La idea precisamente es figurar el animal, no que aparezca aquí tal cual como es él, porque pues ahí no estamos realmente haciendo nada con respecto a tipografía figurativa. La idea es figurar con tipografía y que él de todos modos no se pierda. Que tú quieras en un momento dado en el fondo también agregar tipografía, podría llegar a ser, siempre y cuando no se pierda lo que se está planteando. ¿Listo? Yo voy a hacer aquí un segundo, voy a detenerme un segundo para mirar a ver si aquí entonces, por ejemplo, ¿cierto? Mira, es pura tipografía, es una genialidad y se reconoce. Aquí, este también es completamente tipográfico, pero se entiende perfectamente qué es lo que se está planteando. ¿Listo? Pero es pura tipografía. Mira, pura tipografía. Mira este otro ejemplo. Y se sienten perfectamente. ¿Listo? Bueno, entonces esas serían las observaciones contigo. Vamos con David Andrés. Voy a mirar aquí algo. Bien, entonces la oportunidad que estabas esperando, ¿cierto? Pero por ningún lado se ve el cabezote, el título, Volkswagen Beetle 2015, por ningún lado, ¿cierto? No se ve el logotipo, se ve un texto allí gigante que va de lado a lado, eso no debería pasar, que deben quedar aire, respiros. Esa tipografía pues está como si la hubieras deformado, ¿cierto? Para que quepa dentro de ese espacio. Realmente falta mucha propuesta de diseño. Un fondo blanco, no sé por qué aparece ese texto allí en rojo, que es demasiado expresivo, demasiado manejo de color, llama demasiado la atención. Nosotros mostramos unos referentes, ¿listo? De muy buena calidad de diseño.
Mira esto. Mira. Y están allá en la plataforma para revisarlos, para mirar cómo se puede llegar a aportar diseño, ¿cierto? Pero realmente en este caso no estamos proponiendo nada. ¿Listo? Es un diseño que le falta demasiado. Aquí con respecto a la tipografía figurativa, no se siente realmente que esto sea un gato. Muy difícil reconocerlo. Ese texto no debería existir allí, excepto si se manejara realmente bien, pero está ya gigantesco, sin realmente ningún sentido. No se reconoce la tipografía figurativa, como acabamos de mostrar en algunas piezas. Debe reconocerse lo que se está haciendo. ¿Listo? O sea que sería para replantear totalmente también esa pieza. Elizabeth Gómez. Bueno, Elizabeth, yo creo que vamos bien. Hay cosas interesantes, creo que se puede seguir mejorando bastante, pero hay cosas que comienzan a ser buenas. Me gusta que inicialmente ya comiences a jugar con la tipografía, ¿cierto? Sin embargo, pues hay que revisar algunas cosas, ¿no? Presentamos el, ¿cierto? Debería ser, por ejemplo, en otra tipografía. ¿Listo? Y muy seguramente más pequeña. ¿Listo? Mucho más pequeña. De tal manera que resalte nuevo Beadle 2015. O sea, presentamos el, debería ser algo pequeño, ¿cierto? Que llegue quizás hasta por acá máximo, con otra tipo, y que se resalte nuevo Beadle 2015. Luego, esta tipografía también debería tener un poco menos de tamaño. No debería cortarse tanto, no tantas líneas. Esto realmente tiene 6 líneas. Fácilmente podría ser por ahí a 4. Potencia de 170 caballos, ¿cierto? Abajo, o incluso podría ser a una sola línea. Potencia de 170 caballos de fuerza, otra línea, ¿cierto? 57.700 revoluciones por minuto, otra línea, y 206, 5 velocidades. Entonces, realmente ese texto podría estar a 4 o 5 líneas, más pequeño, no tan pegado al borde. Aquí debería existir un poquito menos de espacio entre líneas, así que este texto suba. Ese logotipo está prácticamente encima del carro, debería estar mucho más abajo, ¿cierto? Cercano al Volkswagen. ¿Listo? Y de hecho ambos, así como están centraditos, un poco más a la derecha, de tal manera que se pudiera incluso alinear, por ejemplo, con este texto, que debería estar alineado a la derecha, en este caso, no a la izquierda. Este es también de Elizabeth. Bueno, nosotros hablábamos de, ¿cierto?, un animal, o que estamos hablando de ilustración fantástica o ilustración natural. Si es ilustración animal o natural, ¿cierto?, es tomar algún animal. Ilustración natural es eso, animal o planta, pero generalmente toman un animal. Y si es ilustración fantástica, entonces es tomar personajes tipo duende, una bruja, cualquier personaje de dibujos animados, ¿cierto? Un ser fantástico, dioses, semidioses, griegos, en fin. O sea que nos toca replantear totalmente. ¿Listo? Ernie. Bueno, nos falta plantear muchísimo. Esto no se debe hacer, ¿cierto? New Volkswagen Beetle, ¿listo? No se debe hacer. Este no es un buen manejo. Idealmente los textos deben ser horizontales
Si se maneja un texto vertical, se maneja leyéndose de abajo hacia arriba, inclinando la cabeza sobre el hombro izquierdo. ¿Listo? Pero no así. Tendría que leerse girado el texto. Nunca de esta forma. ¿Listo? Tienen que haber 2 o 3 tipografías, falta más información, realmente no hay información de contacto, ¿listo? Que es algo que también está sucediendo por aquí, ¿cierto? Incluso en algunos otros posiblemente también esté pasando. Aquí tampoco hay información de contacto, ¿listo? Por aquí sí. ¿Listo? Entonces hay que revisar eso. Hay que cambiar la pieza radicalmente. Esto aquí definitivamente no funciona para nada. El diseño de fondo tampoco es que sea muy apropiado, teniendo en cuenta que creas muchos espacios y no dejas realmente espacio para los textos. Muchos espacios negros y blancos, y definitivamente pues no existen textos. Esto para eso eran los referentes. La tipografía figurativa busca idealmente que existan cambios de tamaño, no que sea siempre el mismo tamaño. ¿Listo? Además, no es la idea dibujar encima de lo que ya está, que es la línea, porque no tiene sentido. La idea es que el mismo texto figure la forma y se pueda reconocer. Mira esto. Pero no hay línea por ningún lado, solamente texto. Y de hecho allá están los referentes en la plataforma. Que la idea sería replantear totalmente también esta pieza. Fernando Salazar. Muy buena pieza, Fernando, me parece que es bien interesante. Aquí, bueno, tenemos por ahí 2 detalles por revisar, pero la pieza es bastante buena, 3 detalles de hecho. Sería importante que se deje un poquito más de interlineado en estos textos, están muy pegadas las líneas, deberían tener un poquito más de espacio, ¿cierto? Para que se sientan más cómodos esos textos. El espacio que hay por aquí abajo debería ser mayor, ¿no? Y siempre debería ser el mismo espacio en los otros 2. ¿Listo? Creo que la tipografía podría bajar más o menos un punto, porque por aquí ya queda muy pegado. O sea que bajando un punto más o menos, ¿cierto? Podríamos tener algo más adecuado. Estos iconos de redes sociales están muy grandes, deberían ser más pequeños. ¿Listo? Y no se deberían pegar por la parte de abajo. No deberían estar sangrados. Tampoco hay respiro por arriba, ¿no? Entonces, yo creería que sería importante replantear bastante esos tamaños mucho más pequeños. Yo diría que como de 1/3 más o menos del tamaño que están ahorita. Volkswagen debería ser más pequeño porque no puede ser que sea más grande que la información. Este Volkswagen debería ir un poco más arriba, pero es bastante buena pieza. Aquí no hay ortografía, tipografía lleva tilde, ¿cierto? Además es muy grande ese texto, debería ir un poco más pequeño, debería máximo llegar hasta por aquí, ¿cierto? Para que no afecte la ilustración. La ilustración en sí es genial, me parece que es bastante interesante lo que se está proponiendo. Es así, pues las correcciones que dijimos, pero va bastante bien. Hernán Darío.
Ese logotipo aquí tiene muchos problemas por los lados. ¿Listo? No es una buena fotografía en ese sentido, o hay que recortarle o hay que buscar otra. Debe ser mucho más pequeño. El texto no se puede montar allí encima del logo, se está perdiendo. Aquí Nuevo y Volkswagen deben estar más separados porque quedan demasiado pegados. De hecho, todo el bloque debería estar más arriba, ¿cierto? Todo el bloque debería estar más arriba, porque no deja aire, se ve demasiado pegado al carro. Listo. Todo el espacio que estás perdiendo arriba se necesita aquí. Y de hecho, si es el caso, subir un poquito el carro, porque esto no debería taparlo. Ese más potente no debe tapar la fotografía. ¿Listo? Ojo con la ortografía. Esto no te voy a indicar dónde, para que por favor revises dónde estás fallando. La idea no es una sola tipografía, la idea es utilizar dos, máximo tres. Generalmente con tres es muy buen manejo, pero cuando lo utilizas o cuando haces todos los textos con una sola, se vuelve muy monótono el diseño. Listo, pierde muchísimo impacto. Esa parte de abajo, digamos que va bien, pero no debería estar en mayúsculas, debería estar en altas y bajas. Y además dejar espacios por los lados. Porque mira, ese texto por la izquierda de esa forma y aquí por la derecha no hay ningún aire, ningún respiro. ¿Listo? Creo que hay bastante que replantear ahí. Este me parece que es bastante interesante, bastante. Sin embargo, lo dañas con todo este cuento. No parecen nubes realmente. Yo las quitaría, más bien haría este elemento de montañas, ¿cierto? Que llegue aquí, que termine hasta el borde y que llegue por acá, pero lo haría mucho más arriba y lo tomaría él y lo agrandaría. Todo lo cojo todo y lo agrando. Esto, que se vea mucho más impactante él. Y si es el caso, incluso hasta las montañas las quitamos. Dejamos solamente el piso y lo dejamos a él gigante, interesante. ¿Listo? Porque es bastante bueno lo que hiciste allí. John Darío. Bueno, definitivamente, como decíamos en un principio, o se trabaja análogo o se trabaja digital, pero si se trabajó análogo, si se trabajó de forma análoga, la idea es tomar una muy buena fotografía. Si no, escanear. De hecho, lo ideal es escanear, porque realmente en este momento no sabemos tomar buena fotografía. ¿Listo? Una buena fotografía no debería incluir todo esto de fondo, mesa o no sé lo que sea allí, sino únicamente el diseño. Y además, ¿cierto? Debe estar muy bien tomada la foto. ¿Listo? Para que no se vea mal el diseño. Entonces, preferiblemente escanear. ¿Listo? O mandar a escanear, si no tienes la posibilidad. Ese texto tiene que trabajarse muchísimo más. Esto, que se vea realmente una calidad técnica, ¿cierto? Digamos que casi perfecta, porque aquí se siente muy dibujado, con muchas fallas en las curvas. Definitivamente necesitamos trazar líneas, ¿cierto? Por ejemplo, en 2015 unos caracteres más grandes que otros. En el video le está pasando algo similar. Necesitamos perfeccionar eso, y sería importante dejarlo Volkswagen y en una siguiente línea Beetle 2015, no a tres líneas, porque se quita demasiado espacio, se pierde bastante y prácticamente se monta encima del carro. ¿Listo? Esto debería ser también
un manejo muy diferente, un manejo mucho más pulido en términos de la tipografía que se está utilizando, y solamente manejar 3 líneas. ¿Listo? En un solo, y abajo vehículo, no, en un solo vehículo. Al manejar 3 líneas, eso debería bajar y dejar mayor, bajar un poco, ¿no? Y dejar mayor aire, respiro. No hay ningún elemento informativo. Si el lector está interesado, pues no tiene cómo contactar a nadie. ¿Listo? Entonces hay que revisar. Yo diría que es mejor replantearlo de nuevo. Nada de estas sombritas, cosas raras, ¿cierto? Que lo único que hace es dañar el diseño. Creo que hay que mejorar bastante. En este me parece que es bien interesante lo que se está haciendo. Bastante interesante. Y sin embargo, lo mismo. Una parte técnica, otra parte el manejo de la fotografía. Deberían tenerse líneas mucho más pulidas, ¿cierto? Bien curvas, tratar al máximo de mejorar muchísimo las curvas. Hay algunas que van relativamente bien, otras que definitivamente no. ¿Listo? Entonces hay que mejorar bastante. ¿Listo? Incluso por aquí se ven cosas, ¿cierto? Por aquí también, todo esto. Y líneas internas, ¿no? Mira la F, mira aquí esa D. No, le falta muchísima calidad en las líneas curvas al diseño. Esto también me parece que va bien. Y sin embargo, ¿listo? Hay que tener en cuenta que esto es un formato tamaño carta, horizontal o vertical, pero formato carta. Este parece un formato allí cuadrado, rarísimo. Una foto mal tomada, no debe aparecer absolutamente nada excepto el diseño y el formato, ¿no? La hoja carta en su totalidad. ¿Listo? Entonces, o escaneas o mandas a escanear, pero esas fotografías así definitivamente no. Juan Esteban, creo que hay una muy buena propuesta con algunos elementos por corregir, pero creo que la propuesta va bastante bien. Este logotipo Volkswagen 2015 Beetle está muy interesante. Sin embargo, es mejor dejar un poquito más de espacio entre ambas líneas, un poco, 2-3 milímetros. ¿Listo? Separar un poquito el 2015 a la izquierda. Este texto, ¿cierto?, debería estar un poco más a la derecha. Como se va a montar sobre el carro, pues la idea es bajar un poco el carro, que además no es una muy buena foto. ¿Listo? Se ve borrosa esa fotografía, incluso en la placa se ve. Entonces hay que buscar una fotografía mucho mejor, de calidad. Incluso ese texto está muy pegado arriba al borde, y de hecho también es porque esto, el cabezote y el logo, deberían estar un poco más arriba. ¿Listo? Un poco más arriba, y aquí se generaría espacio. Aún así el texto debería bajar un poquito, ¿cierto? Y todo eso haría que el texto, la fotografía, definitivamente bajara más, mucho más, y quedara aquí también un respiro. Esto no debe pasar, que quede casi sangrado ese texto con los puntos suspensivos. Primero ese texto debería ir un poquito más abajo y más a la izquierda. Y esta reserva gris pues debería comenzar más abajo, mucho más abajo, y más con todo lo que dijimos aquí arriba, de tal manera que los textos también y las fotos bajen. Aquí falta respiro, la foto debería ir un poco más abajo, aquí está bien. Y una parte informativa, ¿no? ¿A quién contacta el lector si le interesa comprar el carro? ¿Listo? Ese logotipo debería ir un poquito más pequeño, ¿no? Un poquito, porque está un poco exagerado. Y con respecto a la tipografía figurativa, me parece que
Es interesante lo que se está proponiendo, me parece genial, se alcanza a reconocer los ojos, el hocico. Me parece que funciona. Sin embargo, me queda la inquietud. Todo esto va muy bien, ¿cierto? Y aquí como que empezamos a perder calidad, porque esto iba más pegadito, más detallado, y luego por acá como que se perdió la calidad. ¿Listo? Entonces habría que revisar bastante esa parte. ¿Listo? Pero va muy bien. Me parece que va bastante bien. Bien, esas serían las observaciones. Por favor, tengan presente todos, ¿cierto? Que debe existir información de contacto para la publicidad del carro, ¿listo? Del video del 2015, porque si no, entonces, ¿cómo hace el lector para contactar? ¿Listo? Entonces debe existir una URL, es decir, un sitio web, debe existir redes sociales o una dirección y teléfonos, en fin, ¿listo? A veces pasa que está la URL y redes sociales. A veces está la dirección, los teléfonos, pero también está la URL. Ustedes revisan, ¿listo? Bien, esas son las observaciones. Quedo pendiente de sus entregas finales y seguimos en contacto.